Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Qué alegría que estamos esta mañana en la casa del Señor. Yo creo que ha sido un buen tiempo ya en la palabra. Hemos aprendido bastante y debemos de ponerlo en práctica. Y estaba pensando en el himno que vamos terminando de cantar y quiero hacerle una pregunta a la congregación. Ese himno, ¿en qué pasaje de la Escritura fue inspirado? Busquen el himnario y vean lo que dice. ¿En qué pasaje de la Escritura fue inspirado ese himno? Dígalo más fuerte. Efesios capítulo 6. Ese hermano es estudiante del Instituto Bíblico. Por eso es que contestó rápidamente. Efesios capítulo 6, desde el verso 11 al 18. Ahí fue inspirado ese himno. Habla de la armadura del cristiano, de la armadura de Cristo. ¿Sí o no? Ahí fue inspirado ese himno. Mire, no vaya a pensar que sigo haciéndole propaganda al himnario. Pero quiero decirle de que esa clase de himnos son los que están aquí. Himnos que han sido inspirados en la palabra de Dios. Mire, hace algún tiempo todavía usábamos nosotros el himnario que imprime una iglesia grande acá del país, que es algo parecido a este. Pero dejamos de usarlo porque ponen un montón de coros y ahí hasta un coro que dice remolineando, remolineando. ¿Cree que eso es bíblico? Por eso ese himnario no se usa aquí en la iglesia. Este himnario es un himnario que sus himnos están todos basados en la palabra de Dios. Así que, y como se nos ha arruinado el equipo, no tenemos proyección para los himnos. Ya les dije, hay himnarios a su disposición. Bueno, ya no sigo haciendo propaganda, hermanos. Quiero decir que estamos gozosos esta mañana por la presencia de cada uno de ustedes. Y no olviden nuestros cultos entre semana. Nuestros cultos de día martes, como anunciaba el hermano Nahum, siempre hay un predicador en cada culto, día martes diferente. Y hay que asistir. Y el día viernes es un culto de estudio bíblico. Entonces asista al día viernes, culto de estudio bíblico. Aprendemos bastante. Y el día sábado, todo el día hay actividad aquí, porque hay clases del instituto por la mañana. Y también por la tarde hay visitación y el culto de las 5 de la tarde, que es un programa preparado para las familias en la iglesia. Esa es nuestra actividad durante la semana. Aparte de eso, estamos fuera en las misiones. Los días lunes, miércoles y jueves estamos fuera del templo en las misiones, trabajando, ¿verdad? Predicando en diferentes lugares. Ore por eso, porque sí necesitamos mucha oración por el trabajo también de la iglesia, tanto acá como fuera de la iglesia. Ayer estábamos visitando a algunos hermanos y visitamos a un anciano de que, allí voy a estar con ustedes, pero yo no vi que llegó. Pero tenemos que seguir orando para que podamos tener nuevas personas visitándonos acá, ¿verdad?, en la casa de nuestro Dios. Es un gozo grande tener esta mañana a la familia Fermán Santos, hermano Ricardo. Pues con el permiso del hermano Ricardo, quiero decir que el hermano nos ayuda mucho en nuestra iglesia, nos ayuda bastante, nuestra iglesia en toda forma. Y una de las ayudas que él nos dio a finales del año pasado fue la instalación de ese cable de sonido. Y ese es una, pues un material muy costoso. Fíjese, es una sola
extensión hasta allá y valía un buen dinero. Y el hermano nos proporcionó ese material, ¿verdad? Para mejorar, ¿verdad? Un poco el sonido y estamos muy alegres y agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por hermanos, por todos los hermanos. También quiero aprovechar de decir, hermanos, que ayer entregué a la tesorería una ofrenda, no era mío, no va. Una ofrenda que nos hizo llegar una hermanita que hizo profesión de fe aquí hace muchos días y se fue a los Estados Unidos, hija de la hermana Amanda. Y también sí entregué un sobre, ¿verdad? Que dejó el hermano Oliva de sus diezmos y ofrendas. Pero sí hago esto para que se sepa que los hermanos que están en el extranjero apoyan bastante a nuestra iglesia, caso, ¿verdad? De los hermanos Fermán que están con nosotros esta mañana. Así que nos da mucha alegría, hermanos, que démonos un buen tiempo hoy en la palabra. Es el tiempo para nuestro sermón devocional y el hermano Ricardo está encargado para predicarnos esta mañana el sermón, ¿verdad? Devocional. No omito, antes de dejar el tiempo al hermano, no omito dar un saludo a hermanos y amigos que domingo a domingo nos siguen por el internet. Esta mañana pues estamos saludando en el nombre del Señor Jesucristo también a todos aquellos hermanos en diferentes partes que son fieles en seguirnos, ¿verdad? Por la vía del internet. Dios les bendiga también a estos hermanos lejanos. Pasa adelante, hermano Ricardo. Es un placer muy grande que esté con nosotros. Dios me le bendiga. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y reciban saludos, un caluroso saludo de la Iglesia Bautista Emanuel de Silver Spring, donde mi esposa Xiomara y yo nos congregamos. Y estamos muy agradecidos con Dios primeramente y después con nuestro hermano Cayetano y los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Cuscatancingo por abrirnos las puertas de su iglesia y de su corazón, por tenernos en esta mañana para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir al Señor en oración, vamos a pedirle a Él que sea Él quien bendiga, que sea Él quien nos dirija en esta mañana en el mensaje de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Padre, por la enseñanza que se ha recibido en esta mañana. Señor, pedimos, Padre, de que caiga, Señor, en buena tierra. Pedimos, Señor, de que pongamos en práctica tu palabra. Y gracias, Señor, por este momento especial donde vamos, Señor, a escudriñar, donde vamos a leer y vamos a aprender más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y pedimos, Señor, que nos des un corazón obediente a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén. Y bueno, brevemente, hermanos, quiero compartir con ustedes que hemos estado nosotros compartiendo, aprendiendo, estudiando la vida de Jesús y hemos estado estudiando 31 hábitos de Jesús. Y déjeme decirle que es una bendición grande empaparse de la vida de Él, conocer a fondo cómo era nuestro Señor Jesús, qué era lo que Él practicaba, qué era lo que Él hacía, y que todos esos hábitos vengan a formar parte de nuestras vidas es una gran, pero gran bendición. Y en esta mañana vamos a estudiar el hábito de Jesús, el hábito de ser agradecidos. Y vamos a ponernos de pie, vamos a leer en San Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 43. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús:
quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en ella, Señor, encontramos palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y si notamos bien en el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos aquí que Jesús se encuentra en una situación muy difícil. Tenía Jesús a Lázaro, al que él tanto amaba. Y vemos Jesús que estaba conmovido. Jesús estaba dolido. Jesús estaba en ese momento con mucho dolor, pero dice que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Había llanto, había luto, pero el Señor comienza con palabras de agradecimiento y le dice al Señor, gracias, gracias te doy por haberme oído. El Señor da gracias a Dios. Comienza dándole gracias porque el Señor sabe que hay poder en un corazón agradecido. Y cuando nosotros agradecemos al Señor de antemano, desatamos gran poder. Desatamos nosotros en Dios. Dios nos mira cuando estamos nosotros con un corazón agradecido, nos mira con un gran agrado. Es una muestra de que tenemos fe en Él. Sabemos de que nosotros debemos de poner en práctica nuestra fe. Y el hábito de Jesús de dar gracia nos dirige a tomar la decisión de ser agradecidos a Dios en cualquier situación. No importa la situación que estés pasando, comienza al Señor dándole gracias. Y no es fácil, déjeme decirle, porque cuando hay luto, cuando hay llanto, cuando hay dolor, cuando el corazón está dolido, déjeme decirle que no es fácil decirle Señor gracias. Y nosotros recién acabamos de pasar una experiencia. Hace casi 2 meses y medio, en nuestra iglesia, nuestra hermana Rudina perdió a su esposo. Pasó casi 2 años o un poco más de 2 años sufriendo con nuestro hermano, su esposo, nuestro hermano Ebenicio. Y algo que nosotros pudimos ver, los que estábamos ahí presentes, cómo ella, en medio del dolor, nunca renegó. Todo el tiempo, Señor, te doy las gracias por los días o por los años de vida que le diste a mi queridísimo. Esa es la palabra que ella usa siempre para su esposo, a mi queridísimo. Mire, corazón tan agradecido. Cuando él falleció, Dios la llenó tanto de fuerzas. Mi hermana comenzó a preparar todo y Dios nos dio la bendición de estar cerca de ella, ir a la funeraria y hacer todos los arreglos necesarios. Dios le dio tanta fuerza, ella estaba tan agradecida con Dios, él ya había parado de sufrir. Pasaron casi 2 años entre hospital y casa. Y aparte de eso, en las noches ella tenía que estar
pendiente de una maquinita que él tenía y pendiente de que él no fuera a parar de respirar. En el día trabajaba o trabaja haciendo las limpiezas de casa y en la noche pendiente de su esposo. Quiero decirles de que preparó todo, gracias a Dios, de una manera solamente alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón puede hacerlo, porque esa tranquilidad y esa paz en medio del dolor, yo nunca la había visto antes, ni en otras familias cristianas que habían perdido a un ser querido. Ella todo el tiempo estuvo dando gracias a Dios. Ella fue la encargada de dirigir la alabanza. Y algo muy interesante, cuando una persona tiene un corazón agradecido con Dios, es increíble lo que esta persona puede hacer. La iglesia se reunió y acordamos, y entre todos la iglesia hizo una colecta para una ofrenda de amor por todos los gastos que la hermana había estado pasando. Y casualidad que ese día me tocó a mí estar contando las ofrendas. Y para honra y gloria de Dios, la hermana, toda la ofrenda que había sido colectada, la puso en el plato de la ofrenda del siguiente domingo. Hay una gratitud tremenda en el corazón de la hermana, porque Dios había llevado ya a su esposo. Estaba sufriendo tanto, pero humanamente nosotros sentimos dolor. Y algo que hemos visto en ella, ha estado con nosotros los lunes, en los grupos células, en los estudios bíblicos que tenemos en nuestro hogar. Ha estado los días miércoles en la enseñanza de la iglesia. Ha estado los viernes en la enseñanza de los jóvenes. Ella no es joven, participaba, llevaba a su hijo y se quedaba. Cosa que ella no podía hacer cuando su esposo estaba sufriendo en cama. Yo le quiero decir, hay una gran diferencia cuando nosotros actuamos con un corazón agradecido. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos creyendo que Dios está por encima de todas las situaciones y de todos los problemas que nosotros podamos tener. No le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema que es más grande tu Dios, que tiene todo el poder para ayudarte, para sacarte y para darte la victoria en medio de esa situación, en medio de ese problema. El Señor tiene una respuesta para ti. Y a veces, como humanos, en medio del dolor se nos olvida darle gracias a Dios. Pero quiero decirles de que a Dios le agrada cuando nosotros le decimos, Señor, te agradezco por esto que estoy pasando. Ahorita yo no lo entiendo, pero sé que tu plan es más grande y que lo que tienes para mí es mucho mejor. Y déjeme decirle que nosotros, cuando estamos en medio del dolor, nos cuesta. Y más que todo cuando el dolor es físico. Yo quiero preguntar, ¿alguien aquí ha tenido en algún momento un problema de rodillas? De rodillas, qué duro es, ¿verdad? Hace como 2 meses y medio también, yo estaba jugando con mi sobrinito en el patio de la casa y quiero decirles de que jugando con él se me zafó la rodilla. Y cuando se me zafó la rodilla, qué dolor, ya no pude regresar a mi casa. Mi sobrinito, Abrancito, él me ayudó para llegar. Y bueno, es un proceso, estuve teniendo terapias 3 veces por semana y yo jamás en la vida le había dado tantas gracias a Dios por mi rodilla. Sentía tanto dolor y yo siempre, yo decía, Señor, permita. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de arrodillarse y quedar con un pie extendido, así como estirado, tratando de arrodillarse? Sabe que de ahora en adelante, cada vez que me arrodillo completamente, doy tantas gracias a Dios.
de que mis dos rodillas ya estén mejor y que ya pueda yo doblar rodillas y decirle, gracias Señor por mi rodilla. En medio del dolor es cuando más aprendemos a decirle, Señor, te agradezco por cada miembro de mi cuerpo. Señor, te agradezco porque estoy sano. Te agradezco porque pude venir a la iglesia caminando sin la ayuda de un bastón. Entonces, a veces es necesario que nos pasen cosas para decirle, Señor, te agradezco por todo lo que me das, por lo que soy, por cómo hasta aquí, cómo tú me has bendecido. Y déjeme decirle que Dios se gloria cuando usted y yo nos rendimos a Él. Cuando estamos ya que ya no podemos y venimos delante del Señor y le decimos, Señor, yo ya no puedo, pero Señor, te agradezco. Estoy agradecido contigo porque sé de que tú me vas a dar la victoria. Y déjeme decirle que nosotros, mi esposa y yo, hemos pasado momentos muy difíciles, pero también estos momentos difíciles nos han ayudado para ver la mano de Dios obrando en nuestro hogar. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, y cuando todo el panorama aparece bien oscuro, como que las cosas no van marchando, entonces Dios mueve su mano poderosa y Dios nos demuestra que Él está en control. Y ahí aparecen los rayitos de luz, rayitos de esperanza. Nos dice, estén tranquilos, estén quietos, confíen en mí que yo estoy en control de su situación. No es al tiempo de ustedes, es a mi tiempo. Cuando nosotros entendemos que no es en el tiempo de nosotros que las cosas van a suceder, quiero decirles de que nos trae paz a nuestro corazón. Podemos descansar en el Señor, podemos ir a dormir tranquilos, sabiendo que el Señor está en control de nuestra familia, de nuestra hijita y de todo lo que está pasando alrededor. Y un día, desde ya estamos dando gracias a Dios por la vida de nuestra hijita Iris Xiomara. Y desde ya estamos dando gracias a Dios, no al tiempo de nosotros, pero en el tiempo del Señor, que nuestra hijita va a poder estar con nosotros todos los días. Así es que muy agradecidos con Dios, sabemos de que el Señor está en control de todo y entre más grande es tu problema, más se va a gloriar el Señor, porque más grande va a ser el milagro que Él va a hacer. Así como hizo con Lázaro, 4 días de muerto, ya hay día. Señor, ni te acerques, ahí no llegues porque Señor ya está descomponiéndose su cuerpo. Si Lázaro tenía un día de vida o un día de haber muerto, podían decir de que no estaba muerto completamente. Y podían decir de que no, pues revivió, pero no fue el Señor el que hizo el milagro. Pero ya eran 4 días. Y dijo el Señor, no hay problema, porque aquí viene el dador de la vida y el que nunca falla. Lázaro, que se levante y que salga. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el milagro ocurrió. Lázaro salió. Vamos a leer también Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y dice la palabra de Dios, oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba
y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y reconocieron lo que sobró y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos también que había una gran necesidad. Yo me imagino que nuestros hermanos, los que organizan actividades en la iglesia, cuando tienen eventos grandes, y el asunto de la comida es un problema a veces, ¿verdad? ¿Qué vamos a dar de refrigerio? Y si vienen más de las personas que estamos pensando, ¿cómo vamos a hacer para suplir cuando estas personas vengan? En esa situación se encontraban los discípulos del Señor. Y dice la palabra de Dios de que el Señor dijo, traigan lo que hay. Y en este momento vamos a dar gracias. De antemano, anticipadamente, nuestro Señor Jesús dio gracias al Padre por los alimentos y los bendijo. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el milagro, la alimentación de los 5,000. Yo no sé cuál o qué tan grande es la dificultad que puedes estar pasando, pero comienza dándole gracias al Señor. Y el Señor va a actuar. Y dice la palabra de Dios, solamente eran 5 panes y 2 peces. Y dice que todavía tuvieron para recoger y para llevar, porque abundó en gran manera. Cuando la presencia del Señor está en tu vida, déjame decirte de que lo necesario lo vas a tener. No lo busques fuera de Dios. No lo busques en otro lugar. Búscalo dentro de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y el Señor te va a contestar. El Señor te va a ayudar y te va a dar más de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque eres especial. Eres hijo de Dios y te mereces lo mejor. Y el Señor tiene lo mejor para ti, pero dale gracias a Dios desde ya. Comienza dándole gracias, no te quedes. Y déjeme decirle, había mucho ahí, mucha necesidad, pero Dios superó, o mejor dicho, Dios proveyó para que no faltara nada. Empecemos siempre dándole gracias a Dios y estamos seguros que a nosotros, el Señor, si algo nos pasa o si estamos pasando por una situación difícil, no hay ninguna situación difícil para Dios. Para todas, Dios tiene una respuesta. Dice la palabra de Dios que el Señor no te va a dar ninguna carga que tú no puedas soportar. Si algo te está pasando, estemos seguros de que la podemos llevar, porque Dios no va a permitir que nada que nosotros podamos soportar no va a ser más grande. Y déjeme decirle que nada menos ayer tuve la oportunidad de compartir con un hermano, tenía más de 15 años de no verlo y andaba con su brazo enyesado. Después de que hablamos un rato, el hermano me estaba diciendo, hermano, yo doy gracias a Dios porque solamente el brazo tengo fracturado. Al explicarme que estaba trabajando y que se había caído de una escalera bien alta, dice que el golpe pudo haber sido mucho mayor, se pudo haber golpeado la cabeza, quebrado una costilla, pero él me decía, hermano, estoy agradecido con Dios, porque Él sabe cómo me lleva, Él sabe que solo el brazo me he dañado, pudo haber sido más grave. Algo sencillo como una caída de no tan alto, un familiar de nosotros, él es esposo de una prima mía y él estaba en Estados Unidos hace 1 mes y medio, digo estaba porque falleció, se cayó de una altura no tan alto y todo el peso de su cuerpo cayó sobre su cabeza. Estuvo 6 días en el hospital y después murió, una caída. Quiero decirles de que
este hermano que yo vi ayer tenía justa razón para estar agradecido con Dios. Pero alguien que no tiene a Dios estaría quejándose. Estoy fregado, estoy golpeado, solo una mano me funciona. Pero el Hijo de Dios siempre le da las gracias a Dios y siempre le dice al Señor, gracias, gracias porque me has ayudado, gracias porque me has cuidado, gracias porque estás conmigo. Y déjeme decirle que hay grandes ventajas en ser agradecido. Dice, dar gracias a Dios libera el poder de la fe. Estamos haciendo una afirmación positiva y también a su vez genera el poder de Dios en medio de las circunstancias o en medio de las necesidades. Así es que si en algún momento usted se ha quejado por algo, deje de quejarse y dígale, gracias Señor, gracias porque tú estás en control de mi vida, gracias porque te pertenezco a ti. Y Señor, tuya es la tierra y lo que en ella hay, y yo estoy en la tierra y yo soy tuyo. Tengo algunas necesidades, pero desde ya te doy las gracias porque tú las vas a suplir. Ser agradecido también significa que yo estoy poniendo mi vida y estoy poniendo las cosas en las manos de Dios. Y tiene también otro beneficio. Fíjese que reduce el estrés grandemente. Yo quiero decirles que el trabajo para nosotros este año ha bajado bastante. Y yo doy gracias a Dios porque en medio de que el trabajo ha bajado, el Señor ha sido fiel con nosotros y nos ha dado lo necesario para salir adelante y nos ha bendecido todavía mucho más de lo que nosotros humanamente pudiéramos producir. Pero es el Señor el que está encargado y Él ha dicho de que si Él cuida de los pajaritos, cuanto más Él nos va a cuidar de nosotros, que somos su especial tesoro. Antes yo me preocuparía muchísimo. Y esto no quiere decir de que soy haragán o que no me gusta trabajar. Hay que también aclarar esto, ¿verdad? Pero quiero decirles de que gracias a Dios estamos aprendiendo a confiar en el Señor. Decirle, Señor, estamos en tus manos. Y Señor, aunque yo patalee, aunque yo haga esto y haga lo otro, si esa no es tu voluntad, no se va a hacer. Pero lo que te estamos pidiendo, Señor, es que nos proveas el pan diario. Que nos proveas la bendición del día. Y el Señor es fiel. Y les digo esto porque la situación parece que está difícil en todas partes, pero nuestro Señor también está en todas partes. Y damos gracias a Dios de antemano porque Él va a proveer para nuestras necesidades. Y no tenemos mucho estrés. Cosa que si nos estamos quejando y estamos preocupados y estamos renegando, déjeme decirle que ni dormir pudiéramos. Por eso hay que estar siempre contando con el ayudador, que es nuestro Señor Jesús. Él nos da ayuda y está con nosotros en cada momento. No estamos solos. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y si seguimos estudiando en la palabra de Dios, también el Señor bendijo la comida antes de la última cena. En Mateo 26, capítulo 26, versículos 26 al 28, vamos a ver, donde dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor tomó el pan, lo bendijo y dio gracias. Y déjeme decirle que nosotros también, cuando vamos a tomar nuestros alimentos,
siempre damos gracias a Dios. El Señor bendice, esa comida nos va a caer bien, aunque la haya preparado la más mala cocinera, esa comida nos va a caer bien. No importa dónde usted vaya, Señor, bendice estos alimentos, el Señor los va a bendecir. Y dando gracias a Dios. Y otra cosa que estamos haciendo, estamos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y déjeme decirle que la gente cuando nos ven orar, la gente estamos diciéndole de que Cristo, que somos cristianos y de que nosotros estamos agradecidos con Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios en todo momento. Y cuando oremos y demos gracias a Dios por los alimentos, también orémosle al Señor para que Dios provea a las personas que no tienen un trabajo o que no tienen en ese momento un plato de alimento, y especialmente por los misioneros que están alrededor del mundo, que sufren mucho porque no están en su casa y a veces lejos de su familia. Entonces quiero decirles de que hay que estar agradecidos siempre con el Señor, nunca renegar. Yo recuerdo un amigo, hermano en Cristo, por cierto, y él todo el tiempo pasaba, este mendigo trabajo que tengo, este mendigo carro que me ha dejado, y este mendigo, y así se pasaba quejando de tantas cosas. Y después me decía, ¿verdad, hermano, que estamos bendecidos? Y yo decía, no refleja lo que me acaba de decir hace un momento. Se vivía quejando del Señor, vivía quejándose. Bueno, ahora él está en otra iglesia, pero quiero decirles, y de hecho pasó unos tiempos muy difíciles, pero no importa qué tan difíciles sean tus tiempos, nunca reniegues delante del Señor. Siempre démosle gracias a Dios. Porque la verdad es esto, de que cuando damos gracias a Dios vamos a recibir más bendiciones y vamos a sufrir menos, porque estamos teniendo un espíritu de gratitud y que nos prepara para encarar los momentos más difíciles que podamos tener en nuestras vidas y poner todas nuestras circunstancias bajo la mano de Dios. Dios nos enseñó a orar y el Señor Jesús nos enseñó a ser agradecidos, y también nosotros al dar agradecimientos revela o estamos revelando que somos hijos de Dios y le permitimos al mundo tener un vistazo de que Jesucristo vive y mora en nuestras vidas. O sea que estamos dando testimonio cada vez de que decimos gracias Señor o da gracias Padre por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Así es que no renegar, estar agradecidos, y al estar agradecidos las bendiciones fluirán en tu vida. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por estar en esta mañana con ustedes. Y déjeme decirle que el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros. Y nosotros queremos también decirles a ustedes, tiene muchas bendiciones para ustedes. Así es lo que el Señor tiene. Y la verdadera gratitud es una expresión de lo que Dios nos dice a nosotros. Nosotros decimos al Señor, Señor, yo creo en ti. Y Señor, yo creo que tú intervendrás en mi situación o en esta circunstancia que yo estoy pasando. Pero también déjeme decirle que hay algunos enemigos del hábito de dar gracias a Dios. Y entre esos enemigos del hábito de dar gracias está el hábito de quejarse. Muchas personas dicen, ¿y por qué esto me está pasando a mí? Si yo no he hecho nada malo, ¿y por qué me pasan solo cosas malas a mí? Se están quejando. Otro de los enemigos es el de tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio, como que Dios está comprometido a bendecirme automáticamente. Déjeme decirle que si Dios nos bendice es por su gran misericordia. No es porque yo sea ni grande, ni bueno, ni tan preparado, ni tan lejos que he llegado en la vida y pensar que me lo merezco todo. No, si lo recibo es porque Dios
es misericordioso conmigo. Otro enemigo es la falta de fe. ¿Qué pasaría si Dios no escucha mi oración? ¿Qué pasaría cuando empieza la duda a llegar a tu vida? ¿Y qué pasaría si Dios no me escucha y no me contesta lo que le estoy pidiendo? Ese es otro enemigo. Otro enemigo es el pesimismo. No todo es bueno en mi vida. Todo lo que emprendo nunca me sale. Hay personas pesimistas. Y otro también enemigo es el egoísmo. ¿Por qué a esas personas siempre les va bien y a mí me va mal? Hay personas que suelen decir eso. ¿Por qué a mí nunca me salen las cosas bien y al vecino que ni a la iglesia va y a él todo le va muy bien? Tampoco hay que ser pesimista y saber de que Dios nos está ayudando y Dios nos está bendiciendo en cada momento, y que el dar gracias es una decisión y no es una opción o un sentimiento que yo tenga. Fíjese bien, es una decisión. Yo decido darle gracias a Dios. Aunque esté en las cosas malas, Señor, yo te doy gracias, porque por esta prueba que estoy pasando, me estás moldeando, me estás preparando para algo mejor. Tal vez ahorita no lo entiendo, pero desde ya te doy gracias porque me estás preparando. Vienen momentos difíciles, Dios te está preparando ahora, pero comienza dándole gracias a Dios. No te quejes, sigue dándole gracias a Dios. Y otra cosa buena que podemos hacer, que nos ayuda, es hacer una lista de todo lo bueno que tienes. Comienza a hacer una lista de todo lo que Dios te ha dado. No te fijes en lo que te falta, fíjate en lo que tienes. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias por el hogar. Gracias por la vida. No te quejes porque tienes que limpiar el baño, porque tienes que limpiar la cocina. Dale gracias a Dios que tienes un techo, tienes una casa. ¿Cuántos de aquí le dan gracias a Dios por pagar impuestos? Sinceramente, ¿cuántos de aquí le dan gracias a Dios por pagar impuestos? Gracias a Dios. Yo sé de que cuesta porque cuesta, pero ¿qué significa? Que usted tiene un trabajo y que como tiene trabajo tiene que contribuir, tiene que también obedecer a las leyes terrenales, tiene que pagar impuestos. Si el gobierno lo malgasta y lo usa de otra manera, es problema de ellos. Pero usted como hijo de Dios obediente está cumpliendo con pagar sus impuestos. Déjeme decirle que no es nada fácil. A nosotros nos duele, pero decimos, gracias Señor, porque tenemos un trabajo. Y así muchas cosas por las que nosotros podemos estar agradecidos y decirle al Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias. ¿Cuántos? Yo creo que aquí no pasa eso, que se enojan con algunos hermanos o hermanas que cantan mal. Hay algunos hermanos que cuando empiezan a cantar como que dan ganas de salir corriendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque tenemos los oídos buenos. Gracias a Dios porque podemos oír. Gracias a Dios. Hay tantas cosas por las que tenemos que dar gracias a Dios. Solo hay que pedirle al Señor que nos dé unos grandes ojos de agradecimientos, que nos da la bendición de poder ver alrededor que hay muchas personas que están en peores condiciones que nosotros. Y nosotros estamos muy bendecidos. Así es que, hermanos, esto es el breve mensaje de esta mañana. Que el Señor nos dé un corazón agradecidos, y quiero decirle que mantengámonos siempre haciendo las cosas buenas que agraden al Señor. Desgastémonos ayudando a otros. Y para eso, como decía la enseñanza anterior, hay que pedirle a Dios que nos llene de amor. Porque si hacemos cosas, pero las hacemos sin amor, no va a haber mucho fruto. Pero pidámosle al Señor que nos llene de su amor, que nos llene de su agradecimiento, y que el día, oiga bien, el día que usted y yo dejemos este mundo, que vayamos a la presencia del Señor, que no se nos haya quedado nada, ni una gota de energía, sino que lo hayamos usado todo en el servicio
de la obra del Señor. Y si decimos que vamos a servir al Señor, tenemos que servir a nuestro prójimo. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir al Señor en oración, dándole gracias por su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la bendición que nos das. Gracias, Señor, por la ropa que nos queda apretada, porque eso significa que ha habido alimento en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque nos has bendecido en este día. Gracias por tu palabra, gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica Bautista de Cuscatancingo. Pedimos bendiciones especiales para mis hermanos y, Padre, te agradecemos por el privilegio grande que nos das de traer el mensaje de tu palabra. Permita, Señor, de que estemos siempre gozosos, siempre agradecidos, siempre adorándote y alabándote. Te alabamos, bendecimos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Quédate con cada uno de nosotros y, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Una bendición. Quedémonos unos segundos de pie, hermanos, por favor, para agradecer a Dios, ¿verdad? Este tiempo hermoso, como también el mensaje que hemos escuchado de parte de Dios a través del hermano Ricardo Fermán. De cierto, quiero decir de que es una bendición, un privilegio, ¿verdad? Contar con la presencia esta mañana de este matrimonio que sirve a Dios con todo su corazón, tanto allá en la iglesia en Silver Spring como también acá con nosotros, la obra aquí en el país. La estancia de ellos acá en El Salvador será de pues cerca de un mes. Por eso lo que estoy diciendo es que anhelamos tenerle otra vez aquí antes de que ellos regresen, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Así que queremos nosotros agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Mire qué gran enseñanza. A veces pasamos por alto nosotros tantas bendiciones y pues no nos volvemos a Dios con gratitud muchas veces y fallamos. El mensaje que hemos escuchado esta mañana es maravilloso, que nos hace pensar en que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. El ejemplo que el hermano usó de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a orar ya para retirarnos, pero antes, como dije, anhelamos que los hermanos nos visiten otra vez, tenerles otra vez antes que ellos regresen. Pero si eso no fuera posible, yo solo quiero preguntar si la iglesia quiere enviar saludos a la Iglesia Bautista Emanuel de Silver Spring. Amén. Manos en alto, por favor. Amén. Muy bien. Y yo dije de que queremos tenerles otro domingo más, si es posible. Pero si así no fuera, ya enviamos nuestros saludos a los hermanos allá, a ver, hermano. Así que vamos a terminar nuestra reunión esta mañana, agradecidos con el Señor por la presencia de todos. Qué alegría, hermanos, vernos aquí. Y vamos a orar por las necesidades que tenemos y las peticiones, ¿verdad? Por los enfermos y también por